preguntas. Una, ¿qué son los fósiles? Y otra, ¿qué nos cuentan los fósiles? ¿Qué nos enseñan los fósiles? ¿De acuerdo? Entonces, todos sabemos más o menos qué son los fósiles, ¿verdad? Sí. ¿Y qué son los fósiles? A ver, por ejemplo, Martín, ¿para ti qué es un fósil? Que los fósiles son restos de animales. Muy bien, completamos eso. Sofía, ¿qué más podemos decir? A mí, los fósiles, de repente, a mí creo que cuando era un pequeño me parecía, yo creía que eran conchas. Vale. Al final eran fósiles. Saca la manita de la boca. Roy. Huesos de dinosaurios. Huesos de dinosaurios, pueden ser fósiles también. Jonathan. Los fósiles son restos de animales. De animales, muy bien. Yaiza. Que los fósiles son una piedra grande que quedó un animal muerto en la piedra. Vale. Rubén. Un dinosaurio que los huesos, como pasaron mucho tiempo, que se convirtieron en piedra. Muy bien. Y por último, en esta pregunta, Celia. Luego seguimos preguntando, ¿vale? Para que haya preguntas para todos. Celia. De pequeño en coellinos me parecían conchas de caracoles. Muy bien, vale, muy bien. Una última pregunta. ¿Solo los restos de animales y plantas son fósiles, Manuel? No. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más fósiles existen? Una caca de dinosaurio. Por ejemplo. Exactamente. Aquí es muy gracioso, pero es cierto. Es cierto. Veréis lo que son los fósiles. Una huella de dinosaurio. Los fósiles, lo tenéis por ahí escrito también, son los restos de animales y de plantas que vivieron hace mucho tiempo y que están contenidos en las rocas y en los sedimentos. ¿De acuerdo? Pero fijaros, como la historia de la Tierra es muy larga, muy larga, muy larga, muy larga, los únicos fósiles que se conservan son los de los últimos millones de años. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y hay muchos fósiles que no se conservan. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. Fijaros, los fósiles pueden ser muy, muy pequeños, como estas diatomeas que vemos aquí, o como esa ballena enorme de hasta 20 metros. ¿De acuerdo? Y también, en algunos casos, se parecen a los seres vivos que existen actualmente, pero en otros casos no. Por ejemplo, los ciervos actuales se parecen a los ciervos gigantes fósiles. ¿De acuerdo? Vale, pero tenemos también especies que no se parecen en nada a los seres que existieron en el pasado. Por eso es tan fascinante el mundo de los fósiles, descubrir especies que nunca hemos visto. ¿De acuerdo? Fijaros, muchas veces se forman a partir de animales y plantas marinos. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Esos animales, cuando se mueren, se van al fondo, las partes orgánicas se descomponen y luego quedan enterrados y por una serie de transformaciones muy complicadas acaban convirtiéndose en roca. Es como si fueran roca. ¿De acuerdo? Pero en la mayoría de los casos, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando un animal se muere, pues otros animales se nutren de su carne, de su piel, etcétera, etcétera. Solo quedan unos pocos huesos y si esos animales quedan en la superficie, unos organismos microscópicos que son las bacterias lo destruyen también y no nos queda ningún fósil. ¿De acuerdo? Para que se forme un fósil, por ejemplo, de un dinosaurio, lo que tiene que ocurrir es que una vez que el animal se muere, aunque las partes orgánicas se destruyan, ese animal, esos restos de los huesos, etcétera, quedan enterrados en el sedimento por diversas circunstancias climáticas incluso y se convierten en roca. ¿De acuerdo? Pero, como decíamos antes, no solo los fósiles son los restos de animales y plantas que vivieron en el pasado. Los fósiles son las
evidencias de los seres que vivieron en el pasado. Por tanto, también son fósiles, lo que nos decía Manuel, las huellas de dinosaurio, los huevos de dinosaurio o las de dinosaurio. Y ahora se me ocurre una cosa, porque vosotros hace poco que estuvisteis estudiando los animales, ¿verdad? Sí. Y si tenemos aquí huevos de dinosaurios, ¿cómo serían entonces los dinosaurios? ¿Serían vivíparos? No, serían muy bien. Bueno, pues además de esas evidencias que os decía, también podemos tener distintos tipos de evidencias, como pueden ser esas que vemos ahí. Y esto que os quede grabada esta imagen, porque esos no son animales en sí, son huellas, marcas, impresiones de esos animales que nos dan información sobre ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando pasa mucho tiempo, resulta que a lo mejor nos ponemos a construir una casa, o a hacer una carretera, o a excavar una zanja para hacer una vía del tren, y nos encontramos, ¿qué? Un fósil. Un fósil. ¿Y sabéis cómo se llama la ciencia que estudia los fósiles? Paleontología. Paleontología. ¿Y los especialistas, los científicos que estudiamos los fósiles, cómo se llaman? Paleontólogos. Paleontólogos. Muy bien. Entonces los paleontólogos se ponen a observar los fósiles y los estudian. ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta que decíamos, ¿qué nos cuentan los fósiles? ¿Qué nos enseñan los fósiles? Candela, ¿tú qué crees que nos enseñan los fósiles? Que son huesos de animales. Que son huesos de animales, vale. Diego. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego. ¿Qué nos enseñan los fósiles? Pues que los fósiles, pues son huesos. Muy bien. Lucía. Que los fósiles se extinguieron hace muchos años. Muy bien. Hugo. Que los fósiles son restos de animales que vivieron mucho tiempo. Mucho tiempo. Vale, pero ¿qué nos enseñan? Que son restos de animales. Los fósiles nos enseñan... ¿Qué nos enseñan, Irene? Cosas. ¿Manuel? Por ejemplo, los dinosaurios nos enseñan que eran reptiles gigantes. Muy bien, pues fijaros, lo que nos enseñan los fósiles es la historia de la vida en la Tierra, ¿vale? Como hay muchísimos fósiles de muchísimas especies que ya no existen hoy, cuando descubrimos un fósil nuevo, sobre todo que no existe, ese fósil nos habla de la historia de la vida en la Tierra. Fijaros, la historia de la Tierra es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no se mide en tiempo. ¿Sabéis en qué se mide? En tiempo geológico. Fijaros, no podemos ni medirla en tiempo, se mide en tiempo geológico. Pues fijaros, la Tierra tiene... ¿Sabéis cuántos millones de años tiene la Tierra? No. 4.500 millones de años. ¿Vale? Pues fijaros. Esto es el tiempo geológico. ¿Vale? La historia de la Tierra. Pues fijaros, los fósiles que conocemos son sobre todo de esta última parte final solo, que está aquí ampliada. ¿Vale? De todo esto prácticamente no conocemos nada, imaginaos, muchísimo más, un poquito de nada, esto de aquí, ¿vale? De los últimos solo 600 millones de años. Y esta última parte de la historia de la Tierra que conocemos más se divide en 3 partes principales, que tienen unos nombres un poco complicados. Yo os los voy a decir por si os acordáis algún día, ¿vale? Que son el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. ¿De acuerdo? Nosotros estamos aquí arriba, al final de todo, ¿vale? Pues vamos a ver entonces algunos fósiles de esas 3 grandes etapas de la historia de la Tierra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es un esquema muy complicado de algunos de los fósiles que hay en estos 3 periodos, ¿veis? Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. ¿Os fijáis? ¿Esta diapositiva en qué idioma está? No está en español, ¿verdad? No está en castellano. En inglés. Está en inglés. ¿Sabéis por qué? Porque la mayor parte de los estudios que se hacen en el mundo se hacen en inglés. Por eso tenéis que estudiar mucho inglés, porque si no, no sabríamos lo que pone aquí.
¿de acuerdo? Pero sí podemos ver los dibujos, ¿a que sí? Entonces aquí ya veis algún dibujo que conocéis, ¿verdad? ¿Qué vemos por aquí? Esto está en el segundo de los periodos que decíamos, ¿de acuerdo? Y a lo mejor conocéis también, yo qué sé, a esto de aquí. Un trilobite. Un trilobites, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los fósiles más característicos de ese primer periodo, que eran muy abundantes, que hoy se encuentran mucho y que nosotros vamos a ver hoy, porque os traje uno para que los veáis luego, son los trilobites, que vivían en los fondos marinos, ¿de acuerdo? Estos son fotos de estos seres vivos y se suponía que vivían así, por todos los fondos marinos del Paleozoico, ¿de acuerdo? También tenemos fósiles de corales, de otros seres como tipo ammonites y belemnites, que también veremos que os traje unos fósiles. Y en este periodo es un periodo en el que la Tierra está recubierta de grandes bosques. Grandes bosques. ¿Y vosotros estáis estudiando de las plantas? ¿A que sí? Sí. ¿Y sabéis cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un árbol y una hierba? Sí, ¿qué me la dice? Que uno no tiene tronco, la planta no tiene tronco y el árbol sí. Muy bien, pues fijaros, en esta época había sobre todo árboles, ¿vale? A continuación aparecieron esos otros fósiles tan bonitos que son los ammonites, ¿de acuerdo? Fijaros qué bonitos. También los bivalvos, que son como nuestros mejillones y berberechos, los gasterópodos, como nuestros caracoles, y las lapas que vemos en la playa, que vemos muchas lapas de esas en la playa. Por eso os digo que hay animales que se parecen a los que tenemos y otros que no, ¿verdad? Y en esta época ya se desarrollan en tierra firme otras plantas. Fijaros, estas dos plantas que veis aquí son unas plantas que aguantaron desde esa época hasta la actualidad. ¿Y sabéis dónde podemos ver estas plantas? En los jardines. Esta es la araucaria y este es el ginkgo. ¿Sabéis cómo se llaman estas dos plantas? Se llaman fósiles vivientes. Fijaros si un día vais a un jardín y encontráis una hoja tan característica como esta. Son preciosas, son como abanicos, ¿vale? Pues se llaman fósiles vivientes, porque fijaros, vivían en el Mesozoico hace muchísimos millones de años. Qué viejas, ¿De acuerdo? Sí. Un poco viejas. Y también aquí, en esa segunda época del Mesozoico, aparecen las plantas con flores. Y vosotros estáis estudiando también las flores, ¿verdad? Ya lo vi. Y yo vi el otro día un dibujo que hizo vuestra profesora en la pizarra de una flor. Sí. Que bueno, ya me gustaría a mí dibujar como vuestra profesora. Os voy a contar una cosa, a ver si lo entendéis. Fijaros, yo soy paleontóloga, micropaleontóloga. ¿Qué significa micropaleontóloga? Que estudio fósiles muy chiquitines. Pensad en una cosa, ¿os acordáis de la flor que os pintó la profesora el otro día? ¿Y os acordáis de las partes de la flor? Es un poco complicado, ¿no? ¿Pero os acordáis de unas partes que tenían como unas capsulitas que se llamaban antenas? Sí. ¿Y sabéis cómo se llama ese polvito? ¿Lo sabéis? Pues sabéis una cosa, vais a alucinar. Cada planta, de todas las que existen en el mundo, cada planta produce un polen distinto. ¿Vale? ¿Y sabéis qué? Que los pólenes de las plantas se pueden fosilizar y se pueden encontrar luego en las rocas y los sedimentos. ¿Y sabéis qué? Eso es lo que yo estudio. Los pólenes fosilizados. Es un poco complicado, pero cuando vayáis en quinto y en sexto ya os los contaré. Ya os lo contaré, ¿vale? Bueno, y por fin llegan esos animales feroces que todos conocéis y que son los dinosaurios. ¿Y cuántos dinosaurios conocéis?
Montones de dinosaurios. El tiranosaurio, por ejemplo. ¿Y los dinosaurios, vosotros qué creéis? Me dijisteis que eran ovíparos. ¿Y qué eran, carnívoros o herbívoros? Carnívoros y herbívoros, ¿vale? Vale. ¿Y eso cómo lo sabemos? Si ahora no hay dinosaurios. ¿Cómo sabemos que eran carnívoros o herbívoros? Por los fósiles. ¿Veis? Los fósiles nos dan la idea de cómo son los dinosaurios, si eran carnívoros o herbívoros, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis más fósiles, otros fósiles y por último los velociraptores. Vosotros, cuando seáis un poco más mayores, veréis una película que se titula Parque Jurásico. ¿La viste? Pues a mí me da un poco de miedo, ¿eh? Pues en esa película se habla de los velociraptores. ¿Y vosotros creéis que los velociraptores se extinguieron? No. ¿No? ¿Y entonces qué pasó? Evolucionaron. ¿Evolucionaron a qué? Aves. Muy bien, sí señor. Los velociraptores son los precursores de nuestros pájaros. Vale, ahí tenemos un velociraptor y un ave, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó con los dinosaurios? Vino un meteorito. Por un meteorito. Así. Claro. Imaginaros. Algunos se salvaron. Pero pensad en una cosa, un meteorito es grande, pero imaginaros que el meteorito es como la ciudad de La Coruña, por ejemplo. Pero a ver, los dinosaurios los hay en todo el mundo. Entonces, si solo se cae un meteorito en La Coruña, ¿van a extinguir a los dinosaurios de todo el mundo? No. Candela, ¿qué me quieres contar, cariño? Que yo vi un vídeo que estaban los animales y salía también los fósiles. Muy bien, bueno, bajamos manos, sigo contando, luego os pregunto, ¿vale? Luego me preguntáis, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, un meteorito tiene un tamaño determinado, pues si un meteorito cae, por ejemplo, en la ciudad de La Coruña, pues no va a extinguir a los fósiles de Norteamérica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros una cosa importante, un meteorito no es que se cayera el meteorito en toda la Tierra. ¿Qué es lo que pasó con el meteorito? El meteorito se cayó y eso desencadenó un montón de procesos que hicieron que poco a poco, muy poco a poco, los dinosaurios se fueran extinguiendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues imaginaros, un meteorito pues se cae, es un impacto muy fuerte, provoca una humareda muy grande, eso hace que la atmósfera se contamine mucho, esa contaminación circula, porque sabéis todos cómo circulan los vientos, ¿no? Se extiende por toda la Tierra, hace que nos llegue menos luz solar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena de acontecimientos, porque si no, claro, vosotros podéis pensar, si se cae un meteorito aquí en la clase, pues en la clase de al lado no pasa nada, pero no, el meteorito lo que hace es que se desencadene toda esa serie de acontecimientos, ¿de acuerdo? Bueno, y después de los dinosaurios aparecieron otras especies, evidentemente, como los tiburones, que os traje un diente de tiburón para que lo veáis también, ¿vale? Y también los que también conocéis, los terribles mamuts y tigre de dientes de sable. Ahí faltan los de Ice Age, no parece. El que se veía en el dibujo. Este tigre de dientes de sable y el mamut vivieron en los 2 últimos millones de años, como reflejan esa época en que una parte importante de la Tierra estaba helada, como visteis en la película Ice Age. ¿A que sí? Sí. Muy bien. ¿Os gustó la película? Sí. Pues la película, con esa película se ven muchas cosas. No, hay varias, ¿verdad? Había una, 2, hay varias películas de eso. 2. Yo quiero Esa película nos habla de los animales que había cuando la Tierra
de las glaciaciones cuaternarias, se llama esa época. Roy, ¿qué nos quieres contar? Era de antes, pero lo puedo contar ahora. Vale, si es breve. No, solo te iba a decir que el mundo da vueltas y vueltas, pero nosotros no nos damos cuenta. Claro, efectivamente, muy buena observación, sí señor. Bueno, y después, hace ya mucho menos tiempo, apareció la especie más feroz que os podáis imaginar. ¿Cuál? Tú no lo digas. ¿Sabéis cuál es la especie más feroz que os podéis imaginar? No. ¿Lo sabéis? Sí. El hombre. El hombre es una especie que puede destruir todo lo que quiere. No puedo. Fijaros en una cosa. ¿Os imagináis la cantidad de especies que hay en la historia de la Tierra? Muchísimas. El hombre tiene que darse cuenta que es una especie más de muchas miles de especies. ¿De acuerdo? Sin embargo, se cree que es la mejor de las especies y que puede hacer con la Tierra lo que quiere. No es así. Tiene que cuidarla y preservarla para las generaciones futuras. ¿A que sí? ¿A que estáis de acuerdo conmigo? ¿Perdón? ¿Cómo? Que no puede destruir todo. Que no puede destruir todo. Bueno, así como una cosa, como cuando hablamos del meteorito, que es una cadena de tal, pues parecido, por ahí va la cosa. ¿Vale? ¿Y sabéis cuál es mi humano favorito? El humano que más quiero en este mundo. Este. Que está aquí con su amiguito que le daba vergüenza el sol. ¿Vale? Bueno, pues ahora quiero que sepáis que todos nos relacionamos en el árbol de la vida. Fijaros, hay un naturalista que estudiaréis cuando seáis un poco más mayores, seguramente, un naturalista inglés, que se llama Charles Darwin. Y Darwin, ¿sabéis lo que hacía? Sobre todo Darwin. Darwin hacía dos cosas. Se dedicaba a observar y a coleccionar. Le encantaba coleccionar. Coleccionar insectos, coleccionar plantas, le encantaba. Y otra cosa que le encantaba, ¿sabéis lo que era? Leer. Y de tanto coleccionar y de tanto leer, descubrió eso, el árbol de la vida, que todos estamos, que todos pertenecemos a ese árbol y que las especies, con el tiempo, muy lentamente, van evolucionando. Es lo que se llama la teoría de la evolución de las especies por selección natural. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, gracias, y ¿os acordáis que decíamos que teníamos distintos tipos de fosilización, verdad? Ahora os hago una pregunta. ¿Hacemos un fósil? ¿Os apetece hacer un fósil? Bueno, pues entonces vamos a ver cómo, a ver si nos sale, porque esto es una cosa complicada. Fijaros, el año pasado, cuando yo fui a los coelillos a contarles esto, no hicimos un fósil, hicimos solo uno. Pues aquí tenemos unos ejemplos de moldes de fósiles de los que vimos en la charla. Algunos de los más característicos, como son los trilobites del Paleozoico, los ammonites y algunos moldes de plástico, los belemnites, que son cefalópodos. También tenemos unas conchas tipo lapas, erizos y lo que le gusta mucho a los niños, que son el diente del megalodón, la garra del velociraptor, una réplica de una mandíbula humana y, por supuesto, un par de plantas, un par de helechos.